Mi abuela nos utilizó a mí y a mis primas como activos familiares durante décadas. Así que expuse su secreto y destruí su vida con un movimiento que jamás vio venir. Crecí en una familia que solo tenía una fuente de ingresos: alquilarnos. Mis abuelos comenzaron este sistema de rentas en 1987. Notaron cuán frustrados sexualmente estaban sus parientes varones, como sus matrimonios se desmoronaban durante las épocas sin relaciones. Así que crearon lo que ahora me gusta bromear como la solución moderna. Una niña, específicamente una hija, era prestada a los parientes que necesitaban refrescos terapéuticos. La niña elegida usaba una pulsera rastreadora con GPS que no podía quitarse. Mi madre fue una de las primeras en ofrecerse voluntariamente. Su padre, mi abuelo, le había predicado desde que era una recién nacida cuál era el propósito de la mujer en la familia, que nos correspondía a nosotras tranquilizarlos usando lo que mamá nos dio. Ella creía genuinamente que estaba ayudando a la familia, previniendo divorcios, impidiendo que los parientes se volvieran violentos entre sí. Pensaba que eso era una verdadera mujer. Suena totalmente demente decirlo en voz alta, pero durante mucho tiempo, así eran las cosas. 3 generaciones de nuestra familia crecieron viendo eso como normal. Mis tías traían a sus esposos a sesiones de vista previa, enseñándoles qué actos eran más accesibles y, lo más importante, cuáles eran más placenteros para el hombre. Para cuando los hombres se casaban dentro de la familia, ya tenían sus propios horarios de acceso. Las mujeres no eran simples espectadoras inocentes. Mi abuela mantenía el calendario de reservas. Mi madre coordinaba los transportes. Mis tías preparaban kits de cuidados posteriores y enseñaban a las niñas más jóvenes que eso era lo que mantenía unida a la familia. Ellas lo creían. Sin el programa, decían, imagina cuántos divorcios tendríamos. Tenía 6 años cuando vi por primera vez a mi prima Charlotte subir al auto del tío Dan. Vi a sus padres contar el dinero en efectivo mientras explicaban los puntos sensibles de Charlotte como si entregaran un manual. Las reglas eran específicas, los niños servían desde los 4 hasta los 18 años. Luego se elegía al siguiente más joven. No se permitían interrupciones. Mi abuela llevaba hojas de cálculo detalladas, qué niño servía a qué familia, valoraciones de satisfacción, registros de lesiones etiquetados como mantenimiento. Me lo mostró una vez, orgullosa de la organización. Testimonios de clientes alabando cuánto habían mejorado sus matrimonios. Historial de pagos que mostraba la estabilidad financiera de nuestra familia. Y como yo crecí siendo el patito feo de la familia, doble mentón, nariz enorme, ojos pequeños, a los 10 años aún no me habían elegido. Pero todo cambió cuando cumplí 13 y encontré el viejo portátil de mi abuela. El portátil estaba escondido debajo de una pila de toallas, así que supe que debía contener algo jugoso. La contraseña fue fácil, mi fecha de cumpleaños. Según ella, yo era su futura fuente de ingresos. No sabía exactamente qué buscaba. Solo sabía que estaba aburrida. Pero después de apenas 20 minutos, lo encontré. Docenas de archivos de vídeo cifrados, 20 años de grabaciones. Cada sesión había sido grabada como parte del control de calidad. Incluso encontré fotos en blanco y negro de mi madre cuando era una preadolescente, con los ojos todavía llenos de inocencia infantil. Cuanto más descubría, más me daba cuenta de lo enferma que estaba realmente nuestra familia. Algo en ver a mis tíos aprendiendo técnicas con sus propias primas finalmente me abrió los ojos. Generaciones de violencia sistemática, todo cuidadosamente archivado. Y si hubiese estado en cualquier otro lugar que no fuera mi pueblo natal, habría corrido directamente a la policía. Pero en mi pequeño pueblo, más del 80% de los oficiales eran miembros de mi familia, algunos de los cuales aparecían en los vídeos que había encontrado. Sabía que entregar ese material podría poner en peligro mi vida. Durante un tiempo, no supe qué hacer. Tenía la esperanza de que el problema simplemente desapareciera por sí solo. Y un día, todo empezó. Estaba sentada en la mesa de la cocina cuando vi a mi prima Mu poniéndose un sari que apenas cubría su cuerpo, la señal de que había sido elegida. Le pregunté si quería hacer algo de ejercicio antes de irse, y asintió. No había oídos que escucharan, no había prisión en casa, solo nosotras derramando nuestros corazones. Fue la primera vez que pudimos hablar sobre lo que estaba pasando. Lloraba. Me dijo, esta es mi tercera familia. Las otras 2 me rechazaron por estar demasiado lastimada. Hiperventilaba. Y fue entonces cuando lo escuchamos, su padre gritando que era hora de irse. No pude salvarla. Pero así empezó todo. Cada fin de semana, mientras los hombres se divertían con sus niñas asignadas, yo me reunía con las no elegidas en el cobertizo. Todas estábamos desesperadas por evitar nuestro destino. Les enseñé a recordar con detalle los abusos, lo cual puede que no suene a mucho, pero para la mayoría de nosotras lo era todo. Habíamos pasado tanto tiempo en silencio que nos llevó semanas poder hablar de lo que estaba ocurriendo. Pero poco a poco, encontramos nuestras voces. Todo se vino abajo en el cumpleaños número 16 de mi prima Emma. Mi abuela se presentó con la pulsera de rastreo GPS, anunciando que Emma sería entregada al mejor postor. De repente, todos los hombres estallaron en aplausos por el señor Brown, quien ya había pagado por adelantado. Ella era tan joven que ni siquiera había comenzado la pubertad. Algo dentro de mí se rompió. Cuando él comenzó a decir los votos finales, me levanté y hablé. Pero esta vez no fue en el cobertizo. Fue en voz alta. Esto no está bien. Ella merece tener una infancia. Las mandíbulas de todos cayeron. Los hombres apretaron los puños, furiosos. A través de la ventana, vi hombres con trajes rodeándonos. Alguien había llamado reportando un matrimonio en curso.
La puerta se abrió de golpe y 3 trabajadores del Servicio de Protección Infantil, CPS, entraron, con sus placas brillando mientras atravesaban la multitud. Detrás de ellos, 2 policías escaneaban la habitación, mientras los dedos de mi abuela volaban por la pantalla de su celular, borrando mensajes con rapidez entrenada. Agarré la mano de Emma y la jalé hacia la cocina, reuniendo a mis primas más jóvenes a mi alrededor como escudo. La trabajadora social principal, una mujer de cabello gris y ojos cansados, dio un paso al frente justo cuando debían cortar el pastel. Miró directamente a Emma y luego al señor Brown, quien ya retrocedía hacia la pared, su anillo de bodas brillando mientras alzaba las manos con gesto defensivo. Balbuceó algo sobre ser solo un amigo de la familia, que estaba ahí solo por la fiesta, nada más. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerme. Señalé a mi abuela y solté la acusación como un rayo. Ella nos vende. La sala estalló en risas nerviosas. Los parientes sacudían la cabeza, tachando mis palabras como berrinches adolescentes, hasta que la voz del oficial cortó el ruido. Anunció que tenían la declaración de Madu desde el hospital. El rostro de mi abuela se puso pálido. Se giró hacia la tía Charlotte, hablándole rápidamente en tamil y gesticulando con desesperación. Charlotte quedó congelada entre ellas, su mano tocando inconscientemente la bomba de insulina en su cintura, la que fue pagada con el dinero de mi abuela. La trabajadora social le pidió a Charlotte que tradujera, y vi cómo abría y cerraba la boca como un pez fuera del agua. Mi mente corría. El portátil seguía escondido en mi habitación, lleno de evidencia que podía destruirlo todo. Pero mencionarlo en ese momento le daría tiempo a mi abuela para mandar a alguien a destruirlo. Noté su mano temblando mientras apretaba el teléfono, los nudillos blancos por la tensión. Emma comenzó a llorar, su pequeño cuerpo temblando contra el mío. La abracé, susurrándole palabras tranquilizadoras, sin darme cuenta de que mi abuela tecleaba furiosamente, hasta que vi un vistazo de su pantalla. «Limpia la casa. Ahora». Sentí un vuelco en el estómago. Supe exactamente lo que eso significaba. Todo explotó al mismo tiempo. La trabajadora social explicó que Madu seguía en el hospital y que la policía necesitaba declaraciones de todos. Justo en ese momento, la madre de Madu irrumpió por la puerta, exigiendo saber dónde estaba su parte. Había manejado 3 horas tras enterarse de la fiesta, esperando su pago habitual. Abracé con más fuerza a mi prima de 9 años, que lloraba contra mi camiseta. Sin pensarlo, mencioné que había más niñas, que esto no era solo sobre Emma. Un supuesto amigo de la familia que estaba cerca de la puerta se marchó de inmediato, sus pasos resonando por el camino de entrada. Mi abuela se llevó una mano al pecho, jadeando por aire. Su actuación fue lo suficientemente convincente como para que el oficial pidiera una ambulancia, dándole la simpatía que necesitaba. Los parientes corrieron a su lado mientras yo permanecía ahí, rodeada de niños llorando, pareciendo la villana que le había provocado un ataque al corazón a una anciana. Mi prima Mera, de 12 años, tiró de mi manga con sus ojos inocentes y llenos de confusión. Me susurró que la abuela le había prometido que pronto podría ayudar con el trabajo especial, que ganaría dinero para la familia como las chicas grandes. La trabajadora social la escuchó. Su rostro se endureció de inmediato. En medio de la conmoción, el oficial notó moretones frescos en los brazos de Alicia. Eran marcas moradas, huellas de dedos que se cerraban sobre sus delgados brazos. Le pidió permiso para tomar fotos, pero dijo que necesitaba una orden judicial. Las marcas coincidían exactamente con lo que Madu había descrito en el hospital. Los trabajadores del CPS decidieron retirarnos de inmediato. Mientras me llevaban hacia su auto, los vecinos se reunían en sus jardines, murmurando a escondidas. Escuché fragmentos de conversaciones sobre esa chica problemática causando drama de nuevo, sobre cómo siempre había estado celosa de sus primas más bonitas. El pasillo del hospital olía a desinfectante y miedo. Madu yacía inconsciente, rodeada de máquinas que pitaban a su alrededor. El doctor explicó que necesitaban el consentimiento de la abuela para realizarle un kit de emergencia por abuso. Pero ella ya estaba allí con su abogado, insistiendo en que causaría un trauma innecesario a una niña enferma. Su actuación era impecable. La abuela preocupada, protegiendo a su nieta de un daño mayor. El abogado, un hombre con un traje caro, ya tenía un expediente sobre mí. Le mostró a la trabajadora social mis notas escolares, los registros del consejero sobre autolesiones, las cicatrices en mis brazos que había ocultado durante años. Usó palabras como conducta de búsqueda de atención y personalidad inestable, pintándome como una adolescente perturbada que atacaba a una familia amorosa. Mi teléfono no dejaba de vibrar. El grupo familiar explotó con fotos antiguas cuidadosamente seleccionadas, donde aparecía con cara seria en fiestas de cumpleaños, mientras mis primas abrían regalos caros. Compartieron capturas de pantalla de momentos en los que me quejé de tratos injustos, tergiversando la frustración adolescente como evidencia de celos y resentimiento. Intenté contactar a parientes lejanos por Facebook, desesperada porque alguien me creyera. Pero mi abuela fue más rápida. Esos mensajes fueron capturados y compartidos como prueba de mi supuesta campaña de acoso contra una abuelita inocente que solo quería a sus nietos. Entonces descubrí lo peor, mi abuela seguía pagando mi plan de teléfono. Podía ver cada llamada que hacía al CPS, cada mensaje al detective. Cuando llamó esa noche, su voz era dulce como la miel. «Beta, ¿por qué haces tantas llamadas? ¿Por qué estás intentando dañar a la familia?» Después de 48 horas sin dormir, sentada en salas de entrevistas y repitiendo mi historia, los detalles empezaron a confundirse. Me equivoqué de fechas, mezclé qué tío había venido cuándo.
La expresión del detective se volvió más escéptica con cada error. Me veía poco fiable, inestable, exactamente como mi abuela quería que pareciera. La madre de mi mejor amiga llamó para decirme que ya no podía verme más. Mi abuela la había llamado llorando, explicándole que yo estaba haciendo acusaciones falsas, que siempre había sido problemática. Mi amiga me escribió en secreto después, diciéndome que su madre le creía a mi abuela, no a mí. Fue la primera grieta en mi sistema de apoyo externo. El pueblo empezó a dividirse. En el supermercado, una cajera se negó a cobrarme, dándome la espalda cuando me acerqué a su caja. Pero otra clienta me deslizó un billete de $20 al salir, susurrándome que me mantuviera fuerte. Pequeños actos de bondad en medio de un océano de juicio. El abogado de mi abuela presentó pruebas de que ella había ayudado a pagar los estudios universitarios de varios miembros de la familia. Técnicamente cierto, pagó las clases de enfermería de Charlotte. La pintaron como una matriarca generosa, apoyando la educación de su familia, no como una mujer que vendía niños por dinero. Mi profesora de química necesitaba la receta famosa de samosas de mi abuela para una feria escolar. Se me acercó con cuidado, intentando mantenerse neutral, dejándome claro que no podía tomar partido. Todo el pueblo observaba, eligiendo su bando en esta guerra familiar. La investigación sobre la contraseña del portátil reveló algo que me heló la sangre. Mi abuela había usado mi fecha de cumpleaños porque realmente me consideraba especial. La nieta lo suficientemente inteligente como para continuar con el negocio familiar. Su afecto retorcido lo hacía aún peor. Había estado preparándome para dirigir el sistema, no para ser víctima de él. Alguien me tomó una foto sonriendo en una cafetería mientras tomaba mi café de la mañana. En pocas horas, la imagen se difundió por internet con comentarios como: ¿cómo puede reírse mientras Mado está muriendo en el hospital? Nadie sabía que llevaba 3 días sin dormir, y que esa sonrisa era producto del agotamiento, casi del delirio. El mensaje final de mi abuela esa semana fue simple, pero escalofriante. ¿Ya me llamaste? Las palabras me miraban desde la pantalla del móvil. Supe entonces que esto solo terminaría con alguien en la cárcel, o en una tumba. Me quedé mirando ese mensaje hasta que la vista se me nubló. Las manos me temblaban al dejar el teléfono a un lado y concentrarme en sobrevivir. A la mañana siguiente, apareció el tío Vikram en mi trabajo. Llevaba el brazo alrededor de mi nueva compañera, Catherine. Ella se reía de sus bromas, mientras él se posicionaba perfectamente para observar cada uno de mis movimientos detrás del mostrador de café. Hizo su pedido lentamente, preguntando por los turnos del personal, mencionando que parecía estresada últimamente. Mi gerente notó la tensión y me llevó aparte, sugiriéndome tomar un descanso. El siguiente movimiento de mi abuela llegó a través del detective asignado a nuestro caso. Me llamó para otra entrevista, esta vez enfocada en mi estado mental. Dijo que había recibido informes de que yo estaba obsesionada con haber sido elegida para el negocio familiar, que me sentía rechazada cuando seleccionaban a mis primas más atractivas. La acusación fue como un golpe físico. Intenté explicar la verdad, pero mis palabras se enredaron. El cansancio me hacía tropezar incluso con los hechos más básicos. Mi viejo diario se convirtió en su nueva arma. El abogado de mi abuela, de alguna manera, había obtenido fragmentos de cuando tenía 14 años. Páginas donde escribía sobre sentirme excluida, preguntándome por qué Charlotte recibía todo. Celos adolescentes normales, ahora distorsionados como prueba de una mente perturbada y vengativa. El abogado leyó mis propias palabras en voz alta. Cada frase fue reinterpretada como evidencia de mi supuesta vendetta personal. Mientras tanto, mi prima de 8 años empezó a contarle a su profesora sobre las promesas de la abuela. La niña explicaba emocionada cómo pronto ayudaría a la familia a ganar dinero, igual que las chicas grandes. El rostro de la profesora se puso blanco. Otra llamada al CPS. Otra investigación se abrió. Pero mi abuela estaba lista. Se presentó en la escuela con galletas caseras y lágrimas, diciendo que yo había llenado las cabezas de los niños con ideas terribles. Las cámaras de seguridad de la casa de los vecinos se convirtieron en evidencia crucial, pero no de la manera que yo esperaba. Las grabaciones mostraban a niñas jóvenes entrando regularmente a la casa de la abuela. Sin audio, simplemente parecían visitas familiares. No se veían señales de angustia desde la calle. Nada que indicara algo más que una abuela amorosa recibiendo a sus nietas. El fiscal revisó las cintas y negó con la cabeza. El juicio en la corte familiar llegó más rápido de lo esperado. La jueza, una mujer de cabello plateado y rostro severo, me preguntó por qué había esperado tanto para hacer estas acusaciones. ¿Por qué ahora, después de años de supuestos abusos? Intenté explicarle lo del portátil, de cómo apenas entonces había entendido lo que realmente ocurría. Pero mi línea de tiempo tenía huecos. El estrés había alterado mi memoria. Las fechas no coincidían perfectamente. La expresión de la jueza se volvió cada vez más escéptica. Esa noche, descubrí algo que me revolvió el estómago. Usando la vieja cuenta de Amazon de mi madre, revisé el historial de compras de mi abuela. Entre productos domésticos encontré pedidos de lencería en tallas infantiles. Las descripciones eran nauseabundas: ropa para ocasiones especiales, ajuste perfecto para cuerpos menudos. Cada orden coincidía con fechas del calendario de reservas de mi abuela. Tomé capturas de pantalla, las manos temblándome. La cuenta de Venmo de mi abuela contaba otra historia. Pagos de tíos y amigos con descripciones llenas de emojis, que parecían inocentes para cualquiera de afuera, pasteles de cumpleaños, corazones, íconos de celebración. Pero los montos y las fechas coincidían perfectamente con los registros antiguos: $500 aquí, $300 allá.
siempre el día después de que una niña había visitado. Documenté cada transacción, construyendo mi propia hoja de cálculo como evidencia. Mis notas de terapia adolescente fueron la siguiente arma que usaron contra mí. Sesiones donde hablaba de sentirme insegura en casa, de querer escapar, se presentaron como angustia adolescente común. La terapeuta había escrito diagnósticos como trastorno de adaptación y depresión leve, sin sospechar jamás la verdadera causa. Ahora, esos términos clínicos eran usados para retratarme como mentalmente inestable, propensa a recuerdos falsos y delirios de persecución. Intenté grabar a mi abuela durante una reunión familiar, escondiendo mi celular en el bolsillo. Pero lo detectó de inmediato. Su grito llenó el aire mientras se llevaba las manos al pecho, gimiendo que su nieta desagradecida intentaba tenderle una trampa. Los parientes corrieron a consolarla, lanzándome miradas de desprecio. La grabación solo captó sus llantos de traición. Nada incriminatorio. Trabajar se volvió imposible. Las audiencias y reuniones de emergencia me obligaban a faltar turnos. Mi jefe finalmente me apartó y me explicó que el drama estaba afectando al negocio. Algunos clientes se habían quejado de la controversia familiar. Me entregó mi último cheque con ojos apenados. Otra fuente de estabilidad, perdida. Otro triunfo para la campaña de mi abuela. El golpe más duro vino de la madre de Madu. Sentadas en la sala de espera del hospital, me explicó su posición imposible. Mi abuela pagaba los tratamientos médicos especializados de Madu, terapias experimentales que el seguro no cubría. Sin ese dinero, su hija podía morir. Me miró con ojos vacíos, y tomó su decisión. Apoyaría cualquier versión que la abuela dijera. En la siguiente reunión familiar, vi a mi abuela usando las joyas de boda de mi madre. El collar de oro que se suponía que debía heredar brillaba contra su sari. Cuando la confronté, sonrió con tristeza y explicó que mi madre se lo había dado antes de morir, como agradecimiento por todo el apoyo a lo largo de los años. Los familiares asintieron, recordando lo unidas que eran. La oferta llegó a través de mi padre. Mi abuela me perdonaría todo si simplemente me retractaba. Si admitía que había estado confundida, traumatizada por la muerte de mi madre, que estaba descargando mi dolor sobre la familia que me amaba. Incluso pagaría mi terapia. Me ayudaría a reconstruir mi vida. Todo lo que tenía que hacer era decirle a la policía que me había equivocado. Mi padre me entregó el mensaje con lágrimas en los ojos, suplicándome que lo considerara. Mi negativa fracturó aún más a la familia. Las tías que hasta entonces se habían mantenido neutrales empezaron a verme como alguien que elegía la venganza por sobre la sanación. Susurraban cosas sobre mi egoísmo, sobre cómo estaba destruyendo a la familia desde adentro. Incluso las primas que habían sufrido a mi lado comenzaron a alejarse, temerosas de ser asociadas con la problemática que no sabía dejar las cosas atrás. Entonces llegó la revelación sobre el tío Raj. Siempre había asumido que él era parte del sistema, otro más de los que usaban. Pero entre los archivos antiguos de mi madre encontré evidencia de pagos que él le había hecho a mi abuela. No eran para acceder a niñas, sino para intentar sacar a algunas del programa. Había estado tratando de protegerlas, trabajando dentro del sistema retorcido para salvar a quienes pudiera. Mis suposiciones habían estado equivocadas. Los mensajes de voz cambiaron todo. Una noche, mi padre me llevó al garaje y sacó un viejo teléfono plegable escondido detrás de unas latas de pintura. La voz de mi madre llenó el espacio polvoriento. Temblorosa pero decidida, dejaba mensaje tras mensaje en los que negociaba con mi abuela, intentando encontrar una forma de terminar con el programa sin destruir a la familia. Había estado luchando desde adentro, documentando todo, armando su propio caso. El último mensaje tenía fecha de 3 días antes de su sobredosis. Su diario confirmaba lo que los audios sugerían. Página tras página de documentación cuidadosa, planes para acudir a las autoridades, evidencia que había reunido durante años, y también su creciente desesperación al darse cuenta de cuán profundo llegaba la corrupción, cuántos funcionarios estaban involucrados. La última entrada era una despedida. Reconocía que no podía ganar esta lucha, pero esperaba que alguien más lo lograra. Mi padre enfrentaba una decisión imposible. Sus tratamientos de diálisis costaban más de lo que Medicare cubría. Mi abuela completaba la diferencia. Estar vivo dependía de su apoyo. Apoyarme a mí significaba perder esa ayuda, y posiblemente morir. Tomó su decisión públicamente, se mostró del lado de mi abuela en los eventos familiares. Pero en privado, me pasó más evidencia, fotografías que mi madre había escondido, nombres de posibles aliados. Comencé a seguir al médico de mi abuela, aprendiendo sus rutinas, provocando encuentros casuales. Poco a poco, construí una relación. Mencioné mi preocupación por la salud de mi anciana abuela. Y él reveló más de lo que debía, patrones de prescripción que no coincidían con sus supuestas enfermedades. Dosis de ansiolíticos que sugerían distribución, no consumo personal. Analgésicos en cantidades que ninguna mujer mayor necesitaba. La hija del señor Brown fue mi siguiente objetivo. Organicé un encuentro accidental en el centro comercial, iniciando una conversación sobre la escuela. Era brillante, conversadora, ávida de atención. En minutos me habló de los amigos especiales de su padre, las niñas bonitas que lo visitaban cuando su mamá no estaba en casa. Sus palabras inocentes confirmaron lo que ya sospechaba, el abuso se extendía más allá de nuestra familia. El Facebook de mi abuela fue una mina de oro, antes de que lo hiciera privado. Capturé todo, fotos de reuniones familiares con niñas sentadas en los regazos de hombres mayores, comentarios que parecían inofensivos pero tenían matices oscuros, registros en hoteles que coincidían con fechas del calendario de reservas. El rastro digital era extenso, si sabías qué buscar.
La patrocinadora de AA de mi madre apareció como un buitre. Afirmaba que mi madre le había confesado todo durante sus reuniones de recuperación. Quería dinero a cambio de su silencio, amenazando con ir con mi abuela a contarle los planes finales de mi madre. Gasté recursos preciosos en mantenerla callada. Dinero que no podía darme el lujo de perder. Cada pago me hacía sentir que traicionaba la memoria de mi madre. El costo de luchar aumentaba. Me perdí la obra escolar de Alicia mientras lidiaba con la extorsionista. Ella necesitaba que yo estuviera ahí, una adulta estable en su vida caótica. En cambio, actuó frente a una audiencia de encubridores y abusadores. Cuando intenté disculparme después, no me miró a los ojos. Otra relación sacrificada en esta guerra. Las tasas legales agotaban mis tarjetas de crédito. El abogado me explicó que casos como este requerían documentación extensa, testigos expertos, evaluaciones psicológicas. Cada reunión costaba cientos que no tenía. Mientras tanto, mi abuela usaba el dinero del alquiler para pagar su defensa. Contrataba a los mejores abogados que el dinero podía comprar. El desequilibrio financiero era abrumador. Mi enfrentamiento en la habitación del hospital de Mado terminó mal. Los gritos interrumpieron a otros pacientes. Las enfermeras llamaron a seguridad. Me sacaron escoltada mientras mi abuela permanecía allí, la pariente preocupada al lado de su nieta. El personal médico la veía como la familiar estable. A mí, como la influencia perturbadora. Otro triunfo de relaciones públicas para ella. Perder mi trabajo en el comercio minorista significó que debía buscar ingresos de cualquier parte. En cuanto los empleadores buscaban mi nombre en Google, las solicitudes se quedaban sin respuesta. La controversia familiar me volvió intocable en nuestro pequeño pueblo. Tomé trabajos esporádicos, limpieza de casas, cualquier cosa que pagara en efectivo. Pero incluso esos empleos eran interrumpidos por audiencias. Los supervisores se cansaban de mis ausencias, de mi agotamiento, de mi drama. La posibilidad de quedarme sin hogar se hizo real, hasta que una amiga me ofreció su sótano. Dormía sobre un colchón húmedo mientras mi abuela ofrecía cenas familiares en la casa de mi infancia. Cocinaba en la cocina donde yo había reunido el valor para hablar. Servía comida en el comedor donde habíamos planeado la resistencia. La ironía me quemaba la garganta como ácido. Una de las pocas tías que me había mostrado afecto me rogó que reconsiderara. Se sentó conmigo en una banca del parque, con lágrimas bajándole por la cara, recordándome que mi madre no querría esto, la destrucción familiar, la vergüenza pública, los niños atrapados en medio. Sus palabras dolían, porque también amaba a mi madre. Comprendía el costo de esta lucha. Las consecuencias del caso se extendieron más allá de nuestra familia. La profesora de Alicia, quien tenía la obligación legal de denunciar abusos, se llenó de culpa por no haber detectado las señales. El estrés le provocó complicaciones en su embarazo. Tuvo que hacer reposo absoluto. Su esposo la culpaba por no proteger a los alumnos, por confiar demasiado. Sus sesiones de terapia matrimonial se convirtieron en otra víctima del veneno de nuestra familia. Observé cómo su matrimonio se desmoronaba y me pregunté, ¿realmente valía la pena todo esto? Pero entonces recordaba las lágrimas de Emma, los moretones de Madu, las generaciones de niñas sacrificadas para mantener una fachada de armonía. La investigación debía continuar, independientemente del daño colateral.